buenas noches a todos. Por los aplausos que hemos visto al llegar, suponemos que la película ha gustado mucho. Como adelantábamos antes, lo prometido es deuda y tenemos con nosotros a Pavel Giroux, el director de El Acompañante, también director de otras grandes películas como La Edad de la Peseta, como 3x2 y como Play Lecuona. Y vamos a charlar un rato con él, sobre todo para que nos descubra algunos de los detalles que hay detrás de esta película. A mí me gustaría que comenzaras, Pavel, contándonos cómo surge la idea de hacer este acompañante y de dónde te vino la inspiración, de dónde vino la idea para hacer esta película. La idea vino leyendo un periódico, creo que el periódico Granma, que habían datos era una noticia que hablaba sobre los buenos índices que tiene Cuba respecto al control de propagación del VIH. Lo ubicaba entre los mejores del mundo, datos de Naciones Unidas, no datos inventados en Cuba. Y yo dije de pronto, ¿cómo un país como Cuba, como se vive el sexo en Cuba, ¿no? Con tanto de prejuicio, tanta promiscuidad, y en esa época con tan pocos conocimientos y cultura de la protección, como un país así podía tener estos índices? Y comienzo a investigar, y obviamente yo sí, de mi juventud había oído hablar de los cocos, pero siempre se hablaba de los cocos como que era el lugar donde tenían ingresado a los que estaban contagiados con VIH, los idosos, como se le llamaba efectivamente. Y no, comienzo la investigación y voy entendiendo bien por qué se va generando todo esto, ¿no? Y es que comienzo a interesarme por el sanatorio. Yo dije, voy a contar una historia, voy a hablar sobre la entrada del SIDA en Cuba, sobre el sanatorio Los Cocos. Sabía el tema de qué iba a hablar, pero no qué historia iba a contar. Tenía, digamos, el tema, pero no la trama. Y no fue hasta que di con la figura del acompañante en mis investigaciones cuando yo dije, este va a ser mi protagonista. En la película sabemos ya que no está rodada en Los Cocos, nos contarás acerca de la finca en la que está rodada, pero sí que contaste con ayuda de pacientes que habían estado en Los Cocos, ¿no? ¿Cómo fue esa asesoría? Desde que yo comencé la investigación, me entrevisté con sobrevivientes de esa época que viven aún, incluso algunos viven ahí todavía, tienen casitas y viven ahí en familia. También con familiares de pacientes, gente que perdió a seres queridos ahí, a esposos, a esposas, a hijos, a padres, con acompañantes, con personal de salud del sanatorio, incluso con guardias que trabajaron en esa época. Pero la película me iba llevando de una cosa a otra. Empezaba investigando sobre los cocos, de pronto estaba ya casi que especializándome en la enfermedad, en cómo evolucionaba la enfermedad en esa época, qué tratamientos médicos había en esa época. Una investigación llevaba a la otra. De pronto metí a un boxeador y hasta entrené boxeo. O sea, una cosa me llevaba a la otra. Estuve un año entero sin escribir una línea de guión y con muchas cosas que contar. Lo más difícil en esta película fue dejar afuera cosas. Porque la película engordaba, pero no crecía. O sea, era información, pero la línea dramática no evolucionaba. Y yo tenía que centrarme en estos dos protagonistas que yo elegí. De modo que ir desechando, ir tirando a la basura, digamos, fue el proceso más difícil en esto. Fue lo más difícil. Estoy seguro que muchos coincidirán en que una de las grandes sorpresas de la película es ver a Yotuel Romero, al que muchos conocen por Orishas, por el grupo de música. ¿Cómo ha sido trabajar con él, que principalmente ha estado dedicado al mundo de la canción? Fue muy fácil, más fácil de lo que yo pensé incluso. Yo había trabajado con un actor brasileño. Yo pasé un año en Cuba buscando al actor para la película, un año entero. Como ven, todo es un año. Vi actores que me convencían mucho a nivel histriónico, pero que físicamente no los veía en el personaje y viceversa. Entonces se dio la posibilidad de trabajar con un gran actor brasileño, Lázaro Ramos, de Madame Satá, un gran actor brasileño, que incluso comenzó a entrenar el cubaneo y lo iba haciendo bastante bien, pero una repentina
un repentino problema personal le impedía prepararse como boxeador. Tenía las fechas disponibles para el rodaje, pero no para el entrenamiento. Yo hablé con él y le dije, mira, esto no es una telenovela de por la tarde donde te pones unos guantes, un casco y eres un boxeador. Aquí la gente se tiene que creer que eres un boxeador y hay que entrenar. De modo que lo más conveniente para ti y para la película es que empecemos de cero. Y alguien me sugirió a Yotuel, no recuerdo quién fue. Contacto con Yotuel, Yotuel lee el guión y al otro día me estaba respondiendo, lo leyó en una noche. Al otro día fue muy hábil él, porque él me llama, hacemos un Skype y él de pronto, el Skype, él está en un gimnasio entrenando, sin camisa, sudando y en una estera y lo veías fresquito, ¿no? Hablando conmigo fresquito, ya convenciéndome que la parte física estaba garantizada. Y yo le dije, bueno, pero estás muy guapo, esas trenzas hay que cortarlas. Me dijo, me corto las trenzas y no tenemos mucho dinero, como si tengo que pagar para hacerlo. Esto es con lo que yo siempre he soñado y quiero hacer esto. Y luego a la hora de trabajar, bueno, me convenció enseguida. Cuando yo recuerdo, cuando colgué en el Skype, me dice mi mujer, es él. Es él. Porque habíamos tenido tantos accidentes que de pronto tener a alguien con esa energía y esa positividad era de toda una inyección de adrenalina. Yo dije, yo tuve. Luego se sometió a un entrenamiento, porque bien, físicamente ven que estaba bien el hombre, ¿no? Pero tenía que aprender a boxear. Tenía que aprender a boxear, aprendió a boxear en un mes. Entrenó con Héctor Binén, un bicampeón olímpico. A mí su voz, la voz natural de Yotuel, no me gustaba para el personaje, porque es una voz como infantil. De pronto que tuvo que entrenar con una logopeda, una especialista, no sé si era logopeda o qué, que lo entrenó mucho en bajar un tono. O sea, él está todo el tiempo. Él habla así, estaba hablando así. Y mantener eso es muy difícil, los actores que están aquí sabrán. Y la verdad, él se levantaba a las 6 de la mañana, entrenaba boxeo. Luego iba, hacía esos entrenamientos de voz. Luego nos íbamos a casa, ensayábamos las escenas y después se iba otra vez a correr por el malecón para seguir a fondo. De modo que, y a la hora de trabajar no he visto a nadie más cooperativo y con más humildad que él para el trabajo. Hay una cosa muy curiosa de la película, yo creo que es una película, bueno, cuando uno lee sobre los cocos, ¿no? Enseguida te genera una opinión. Es difícil que no te genere ese sistema que se hizo en el sanatorio de los cocos, una opinión, pero la película no juzga sobre el sanatorio. No sé si era tu objetivo, si partiste de esa opinión de no juzgar ese sistema o... Sí, fue una postura y una postura condicionada, porque por supuesto mi primera versión era una película condenatoria. Qué crueldad, la libertad es bien más preciado del ser humano, esto que han hecho es una injusticia. Pero cuando me pongo a hablar con los pacientes, son ellos los que agradecen primero que me acerque al tema, pero lo primero que me dicen es, pero no te acerques de una manera condenatoria al hecho, porque si nosotros estamos vivos, fue gracias a eso. Entonces esa contradicción de, por un lado, estás privado de tu libertad, que ciertamente es el bien más preciado de un ser humano, pero por otro lado, te están dando, en una época en que se moría la gente a chorro, te están dando tratamiento médico gratuito, te dan buena alimentación y estás cuidado, pues me genera una contradicción muy interesante. O sea, es lo que uno necesita siempre para crear un drama, ese tipo de contradicciones. Y ya me lo estaban poniendo en bandeja, de modo que era manejar esos hilos con habilidad. Me ayudó mucha gente, por supuesto, muchos profesionales. Ya mencioné a CNL, a Vicente Leñero, que son grandes guionistas, y mucha gente más. A partir de ese punto fue muy difícil, porque me di cuenta con esta película que para que una película se vea fácil, necesita mucho trabajo. No sé si entre el público hay alguna pregunta, porque hay otra de las cuestiones, la visión de los pacientes. Yo no sé si ellos han visto la película, imagino que sí. ¿Qué opinión tuvieron? La gente me pregunta, hay mucha gente que ve como una gran rareza
que la película se haya exhibido en Cuba, incluso que Cuba la haya elegido para representarla en los Goya, en los Oscars. La gente ve eso como una rareza, haciendo una película crítica. Y en eso tuvo gran importancia la gente que está vinculada a este movimiento en Cuba de lucha contra el VIH, que en su generalidad o en su gran mayoría es gente que está contagiada con el virus. O sea, mucha de esa gente estuvo ingresada en el sanatorio, y gente que ha estado de alguna manera vinculada a eso desde el inicio. O sea, hay gente que conoce bien la historia y se vio reflejada en la película. Y esa gente pujó mucho para que la película tuviera esa presencia en Cuba. Porque para ellos era mucho más importante el respeto con el que yo me acerco a estos personajes que las críticas que puedan haber expuestas en la película. ¿Hay alguna pregunta? Por ejemplo, un paciente me dijo que le había motivado mucho la película porque por primera vez veía en una película que una persona sana tiene sexo con una persona portadora de VIH, que no lo había visto nunca en una película. Y me agradeció mucho eso. Hay otro de los mensajes que comentamos, que la película es verdad que bueno, especialmente en los años en los que tiene lugar, el prejuicio de que el VIH estaba solo dedicado, digamos, al colectivo homosexual, estaba muy instalado en la sociedad, tanto con la cubana como en el resto del mundo. Yo no sé si ese mensaje, precisamente esta película, trata de romper mucho ese prejuicio de que no era esa la realidad. Bueno, más allá que mensaje, es que otra cosa de las que me sedujo para hacer la película es ver que en Cuba se había manifestado de una manera completamente diferente. En la mayoría del mundo era conocido como el cáncer gay, porque la mayoría de los portadores eran homosexuales masculinos. Y en Cuba se dio de una manera completamente diferente. El VIH entra a Cuba por los héroes militares, la gente que estaba prestando servicio militar en África, en países como Mozambique, Namibia, Angola, Etiopía. Y yo supongo que en esos momentos de tantos prejuicios, eso también estremeció un poco, ¿no?, al gobierno cubano y a las autoridades. De pronto que la cara del SIDA y un país machista como Cuba, además. O sea, que la cara del mundo en el SIDA, la cara del SIDA en el mundo sean los homosexuales, y en mi país son los héroes de la guerra. Eso tiene que haber sido complicado de manejar a nivel político, digo yo. Nadie tiene ninguna duda sobre el papel. ¿Cuál fue, tenemos que preguntar, cuál fue el principal reto a la hora de... ¿Cuánto tiempo demoraste en rodarla y cuál fue el principal reto? No, rodarla fue fácil, rodarla fue en diciembre y ya en mayo estaba lista la película. O sea, lo que es la hechura de la película fue un proceso estándar de cualquier película. Pero lo difícil fue el lograr el financiamiento de la película. Estuve 6 años. Sobre todo porque en un inicio yo no tenía el apoyo de las autoridades cinematográficas cubanas, y sin ese apoyo yo no podía acceder a fondos internacionales de ayuda. Y entonces eso me bloqueó bastante el camino. Gracias a países como Colombia, Venezuela, Francia, incluso Panamá, que tienen incentivos y ayudas a la cinematografía del tercer mundo y acuerdos de coproducción y todo ese tipo de cosas, fue que yo pude hacer esta película. ¿Lo más complicado en su rodaje? La pelea de boxeo, porque dos cosas: la escena en que él cuenta cómo se contagió, que esa fue la última, esa escena la terminé de escribir, a la última versión de esa escena la escribí el día antes de arrancar a rodar, porque esa escena la escribía y siempre me parecía ridícula, hasta que di con este tono, y fue difícil de rodar esa secuencia, muy difícil, y en apariencia muy sencilla. Y lo otro, las peleas de boxeo. Yo, por supuesto, me puse a ver todas las películas de boxeo porque no quería que se pareciera a ninguna. Tampoco es una película de boxeo, y la película tiene un tono realista que de pronto teatralizar esa pelea de boxeo, como puede haber hecho Scorsese en Toro Salvaje o cualquier otra película de boxeo. El boxeo es muy sofisticado normalmente en el cine.
Yo me planteé filmarla como la filmaría un programa de televisión. O sea, emplacé incluso las cámaras como si fuera un programa de televisión, pero yo leía que Scorsese tenía 8 semanas para rodar su pelea de boxeo, yo tenía 8 horas. Y fue difícil. Y entonces lo que ideamos fue crear pequeños rounds reales. Ellos habían entrenado mucho juntos, Yotuel y este boxeador. De modo que hacíamos round de 15 segundos. O sea, dábamos el gong y ellos salían a fajarse de verdad. Y luego yo, en función de lo que veía, de la pelea que veía, pues preparaba golpes puntuales que sí tienen una importancia dramática, ¿no? Los insertaba. Fue muy complicado. Luego, llenar la ciudad deportiva, yo tenía 100 extras. Y ahí son no sé cuántos miles de personas los que caben. Entonces, te digo que tuve 8 horas para rodar la pelea de boxeo, pero mucho tiempo lo dediqué a que, o sea, primero lo sentábamos aquí. Ahora cámbiense todos y para acá. Cámbiense. Y así tuvimos que ir replicando eso alrededor de, porque había que tener una vista general de eso. Y, o sea, 8 horas no, yo debo haber rodado esa pelea en 5 horas, porque mucho tiempo lo dedicamos a eso. A la colocación de los... A esos pequeños segundos que tú ves, que son 2 segundos, creo. El ambiente en el sanatorio es en ocasiones incluso jocoso, divertido. ¿Sabes? Era así, yo también, en aquel primer guión todo era terrible, todos estaban flacos, chupados, con ojeras, a punto de suicidio. Y todos los que leyeron aquello me dijeron, no era así. O sea, es un lugar donde tú llegabas y veías a la gente sana. El que ya entraba en fase 3 y 4 lo trasladaban al IPK, que era de eso se habla en la película. Y tú llegabas ahí y veías la gente tenía que aprender a hacer, era su nuevo barrio. Aprendían a ser felices ahí y tú llegabas y jugabas mucho con la muerte. Había un humor negro latente en ese lugar todo el tiempo. En eso coinciden todos los que estuvieron ahí. Ese tipo de apuestas, este se va a morir primero que este. Eso. Jugaban mucho con eso. ¿Y en Cuba qué repercusión? No, en Cuba ha sido, para mi sorpresa, la película lleva ya más de un mes en cartelera, con colas grandes afuera de los cines. Para mí ha sido una sorpresa. Ya en el festival de cine había tenido 2 pases igual, de cine repleto y con muy buena reacción. De hecho fue segunda en el premio del público, fue segunda. Y la ha ido muy bien, en Cuba la ha ido muy bien. En realidad le ha ido muy bien donde quiera que la he proyectado y eso ha sido para mí. Empecé en Corea del Sur. Yo decía, los coreanos les llamó la atención que una película cubana se hablara de Corea. Eso fue lo primero. Pero mira, sentimos más allá de Corea. Pero gustó mucho la película y es curioso, en todos los debates que he tenido con la película, en todos los sitios me hacen las mismas preguntas y casi que en el mismo orden. Muy parecidas a las que me has hecho tú, ¿no? Y bueno, no sé si tienes algún plan próximo, si estás pensando en... Sí, pero no quiero hablar de los planes porque hablé muchos años de esto y no se me da. Déjame guardármelo. Bueno, para no gafarlos, y por aquí ya tenemos una pregunta. A ver, ¿cuánto, en ese tiempo de financiamiento, cuántas versiones hiciste? ¿O hubo un momento en el que dijiste, ya no hago más versiones, este es el guión? No paré de escribir todo el tiempo. Yo hice una primera versión, como dije, con Alejandro Grubés y Pierre Edelman, que si bien esta difiere mucho de eso, el espinazo es el mismo. O sea, los puntos que marcamos climáticos y todo es esta historia, es la historia del boxeador y de Daniel. Pero luego dentro de ese, digamos, la masa de ese esqueleto cambió mucho. Y estuve escribiendo, ya yo no hacía versión 1, versión 2, versión 3, yo hacía versión 2.0, versión 2.1, versión 2.2, porque estaba constantemente cambiándolo. Constantemente. Hasta el día antes de rodar. Claro. No era el hospital donde estaba grabado, ¿no? No. ¿No te dieron permiso o no? No, yo preferí ni pedir permiso. Porque allá había que tener permiso del Ministerio de Salud Pública y sabe Dios cómo me lo daban.
Y encontré este lugar muy cerca, está a menos de 1 kilómetro del Sanatorio Real, muy parecido. Lo único que tuvimos fue que replicar la estatua que está en la entrada, que es un elemento muy simbólico del sanatorio y con los que los pacientes tenían una relación muy especial. La Matilde se llama la estatua. Y poner algunas tejitas y cosas que lo acercaran al sanatorio. Y a la vez, plásticamente, este lugar me daba muchas más posibilidades también. El tanque oxidado era más lindo. O sea, como eso, las palmas. Lo otro tiene unos arbolitos normalitos y estas palmas le daban como una majestuosidad que me gustaba más plásticamente. En esta casa, aquí, esto es un instituto de investigaciones botánicas y ahí nació Italo Calvino, en esa casa. Pero a nivel de permisos, eso para guardar en Cuba no. No, yo tuve, la verdad es que ya a partir de que, yo tuve la suerte de que hubo un cambio de presidencia en el Instituto de Cine Cubano. Y sabes que cuando hay un jefe nuevo quiere hacer las cosas diferentes al anterior. Entonces vio que mi proyecto estaba paralizado y dijo, no, esto no hay por qué paralizarlo. Y me facilitaron todos los permisos. Fue complicadito. A burocracia. Fue más bien cosa de burocracia que... Por aquí tenemos otra pregunta. A ver, quería hacerte una pregunta. ¿Tú tienes conocimiento de las entrevistas que hicieron la BBC a los enfermos de los rockeros, no? Yo veo que tienes como unos rockeros ahí, personajes. Sí, esos rockeros sí. No sé si tú has oído las entrevistas que hicieron sí. de radio. Sí. Creo que estaban internados en Pinar del Río, algo de eso. Eran de Pinar del Río. Que se inyectaban la sangre para poder comer carne y eso, ¿no? Y poder ver a las antiguas novias y eso. Eso es una cosa que quería preguntar. Y lo otro que me pareció muy bonito es el detalle de Manuel Octavio Gómez, de Pataquín, ¿no? Sí. Es un musical, una película completamente desconocida, casi desconocida en Cuba. Y que esa escena del bolseo, que eso es un detalle muy bonito porque es como una especie de homenaje a Pataquín de Manuel Octavio Gómez, ¿no? Que también es uno de los clásicos del cine cubano, ¿no? Te puedo hablar de las dos cosas. Sí, lo de los estos frikis que se inyectaron, yo lo quité. Estuvo en una versión de guión, esta gente tenía más participación. Pero se hizo antes una película que se llama Boleto al Paraíso, que se centra en ese hecho. Entonces preferí sacarlo de la película, sobre todo porque esta gente, o sea, Boleto al Paraíso, mi película es casi Boleto al Infierno. Entonces me interesó más, tenía dos historias de sangre, las de estos hippies que se inyectaron sangre para ir ahí, comer mejor, salir de su familia, que lo tenían hasta aquí, la sociedad que lo repudiaba, y tenía esta otra historia de los prisioneros que compraban la sangre para autoinocularse el virus y poder salir de la prisión y estar en el sanatorio con mejor atención, y esa me pareció mucho más potente, además de novedosa, porque ya la otra se había visto en una película. Y en cuanto a Pataquín, yo te voy a ser sincero, lo que ellos iban a ver en mi guión es Rocky 2, que es donde está la historia de cambia de la mano para que aprende a boxear con la mano contraria. Pero cuando nos pasaron la cuenta de los derechos de Rocky 2, con eso hacía otra película. No podíamos pagarlo. O sea, era, digamos, o pagar los derechos de Rocky o tener 2 semanas menos de rodaje. Y me puse a pensar en qué película cubana había boxeo. Me salieron a la cabeza María Antonia, Pataquín, por supuesto, y una película cubana de Teresita, la que se debe saber el nombre aquí, de Alejandro Lugo, blanco y negro. Pero Pataquín tenía una particularidad, primero que es una película de culto, y lo otro es que era de ese año. O sea, ese año se estrenó, el año en que ellos estaban en la película, año 88, año 87, final 87. Ese año se estrenó la película y entonces me parecía, vaya, como mandada a hacer para... Y luego ese tono, esa cosa irónica, ¿no?, que tiene la escena. Que él le dice, yo parí un macho, no te me rindas, y él le dice, no seas tan machista. O sea, me parecía simpática porque no hay nada que apabulle más un momento dramático que de pronto tener enfrente algo que se están burlando de ti prácticamente. Hace todavía el hecho un poco más dramático. Y por eso fue la elección. La verdad es que si hubiera
querido homenajear a Manuel Octavio Gómez, hubiera cogido La primera carga en Machete, un peliculón de eso, ¿no? Qué lástima. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues no nos queda mucho más que decir. Sí, alguna cosa más, que es que ahora cuando salgan de aquí recomienden la película, que vengan a verla en la Casa de América las próximas 3 semanas, jueves, viernes y sábado. Es muy importante porque yo creo que es una gran oportunidad para que mucha gente disfrute del acompañante, y también decirles que ahora a la que salgan, como para que conversemos todos un poquito más relajadamente, vamos a tomar una copa justo arriba, subiendo estas escaleras de aquí a mano izquierda, y poco más que pedir un aplauso para Pavel.